Estamos de vuelta. Perdónenme que el timbre era mi esposo que llegaba a almorzar. Se me pasó el tiempo y no me di cuenta. Bueno, esto lo digo por uno de los comentarios que me dijo una de las chicas diciendo de que eh, a pesar de que ellos, o sea, que esto es una historia nada más y que pasaban al otro lado del Jordán a destruir los pueblos. Y ¿por qué se hicieron lo que hicieron? Porque se hicieron guerra a los fariseos. Entonces, no, no es que es solamente esa situación, sino que Dios dio muchas ordenanzas. Dios les dijo a ellos, van a encontrar a 7 naciones de la población del Canaán. Y Jehová introdujo al pueblo a la tierra prometida, y esa era la tierra prometida de su pueblo, de Dios. Y no en ese tiempo, son 4 generaciones atrás, que se le había prometido a Abraham, antes de que esto fuera poblado. Pero todo es en el tiempo de Dios, mami. Esta chica, Lidia, la niña que me está escribiendo, las promesas de Dios llegan. Solamente que depende de nosotros mismos, de la paciencia y la perseverancia en que tú estés para luchar, para obtener eso. Porque sí, Dios te las entrega, pero también depende de ti una parte para que tú trabajes por eso. ¿Por qué Dios mantuvo a sus generaciones 40 años dando vuelta a su pueblo en el desierto? Porque aún sacándolos de Egipto fueron malagradecidos, hipócritas con Dios. Porque ellos mientras Moisés se daba la media vuelta, él se daba la vuelta para ir a hablar con el Padre y el pueblo hacía lo incorrecto. Y llegaba Moisés y todo el mundo era mudo escuchando a Moisés y de rodillas, alabando al Dios. Pero cuando daba la espalda no era. Entonces, Lidia, es la hipocresía. Es el decir yo soy católica, yo soy apostólica, o yo soy romana, o yo soy evangélica, o yo soy mormona, o yo soy de lo que sea, pero tu condición de vida es una hipocresía. Porque tú enseñas y presentas algo que no eres. No lo estoy diciendo a Lidia, estoy diciendo lo que ella comentaba. Que definitivamente hay veces que Dios no, por más que se le pida, pasa mucho tiempo y Él no responde. Por eso, porque tú pides, pero tú no quieres cambiar tu condición, quieres que Él te ayude con el deseo que tú quieres, lo que tú quieres tener, pero tú no quieres hacer un sacrificio en cambiar de condición. Es ahí cuando se demora Dios en darte, pero Él te quiere dar, pero tú no te dejas ayudar. Lo que pasó con estos, Dios le dijo a las 12 tribus de su pueblo, los regó en 12 tribus, o sea, no los regó, perdón, los dividió en 12 tribus para que vayan a conquistar las tierras que Él les había prometido. Pero Él puso condiciones para que eso pase. Y lo primero que hicieron fue lo contrario. Él les dijo, este es uno de los 7 pueblos que forman parte, o sea, estamos hablando de los fariseos. Este es uno de los 7 pueblos que forman parte de aquellas 7 naciones más fuertes que tú. Y lo que les dijo el Señor en Génesis 15, 20, en Deuteronomio 7.1, en Josué 3.11, en 9.1, en Jueces, en 3.5, a lo largo de la historia, en Éxodo y en Génesis, lo que les dijo el Señor es no se junten, no se vuelvan a adorar a los dioses de ellos, porque yo soy el único Dios y tú no me crees a mí, que yo soy el Dios que te sacó de Egipto siendo esclavo y te dio te está mandando donde te da una tierra prometida que te la estoy prometiendo a ti, no, a tu generación anterior, a Abraham, el padre de la fe. Y aún así, hipócritamente tuvieron que dar 40 años porque no estaban preparados. Seguían siendo carne. Y eso es lo que en cada ayuno, Lidia, uno tiene que quebrar esa carne que uno tiene. El vivir en la carne, bajo el dinero, se le mete pajaritos en la cabeza a uno y dice, oh my God, ¿por qué tiene dinero? Es que ya está en droga. Mira, ella va por allá o él va por allá, es ya prostituto o prostituta. No, vivimos en la carne, no podemos entender que existe un Dios,
que hay un Dios, que es el Dios el que te da el maná a ti, que te baja literalmente la carne que comes todos los días a la tierra, a tu casa. Para el impío no existe tal cosa. Mira tú, a pesar de que él mandó, y este mandato que dijo, era el de destruirlos a todos y no formar alianza con ellos, ni tenerles misericordia, porque sabía que eran hipócritas. Y al darte la vuelta te iban a dar la puñalada. En los tiempos de Salomón vuelven a ser mencionados estos fariseos. El primer rey, en Primera de Reyes, el 9:20, nos dice también, permanecían en la región del Canaán, en los tiempos del regreso del cautiverio de Babilonia. En Esdras 9:1 también lo encontramos. El término fereceo podría traducirse como aldeanos y sus orígenes de vinculación con los heteos y también con los refeitas que habitaban en la región desde el río Jordán. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa, digámoslo así? El pergeseo, si usted lo consigue en Wikipedia, dice que quiere decir hostil. No los pudieron echar del todo en la conquista con Josué. El nombre viene del hebreo faras, que significa rústico. Aislado. Era una tribu de costumbres brutas, bruscas, toscas, lo que nos da a la idea de algo rudo, de estado salvaje, es decir, diamante en bruto, o todo lo que no está terminado, o nada terminado de rudeza, así como que se ve, como que no está bonito, como que no está así, es rudo, sin terminar, sin hacer, ¿verdad? Pero la definición de la palabra en el diccionario dice que es persona que es hipócrita y finge una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tiene. Por ejemplo, yo digo, me golpeo el pecho y digo, oh no, yo soy católica y yo voy a la iglesia todos los domingos y yo bla bla y bla 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 bla, o yo soy evangelista y ando con la Biblia debajo del brazo y en todos los parques y ando regando la palabra de Dios. Pero sin embargo mi condición pecaminosa me declara porque no soy correcta. No soy una mujer justa. Entonces estoy demostrando algo de lo que no soy. Yo soy correcta y soy justa en todas las medidas y donde ando dejo la huella de tal cosa que digo. Y si eso es mal visto por el impío, por el fariseo, es mal visto. ¿Por qué? Porque no pueden creer que otra persona no tenga su propia condición, que no sea igual de impía y que no sea igual de hipócrita, porque tienes que fingir, hola, y te das la media vuelta y vas a tu casa y hablas peste de esa persona que saludaste. O le estás haciendo la vida imposible a esa persona. Y tú sabes que alguien de tu familia, tu esposo, cualquier cosa, o te juntas, te está haciendo la vida imposible. Y en vez de ser honesta, te juntas para hacer el mal. Ese es un fariseo. El fariseo no tiene sentimientos, no tiene creencias religiosas, las usa para su bien. Aunque la palabra es de origen hebreo, en el idioma griego se escribe farisaios, refiriéndose a un separatista y sectario judío. Recuerden que aquellos judíos que tenían el templo del Señor, donde iba el Señor Yeshua,
hacer sus estudios bíblicos. Ellos limpiaban el templo, eran religiosos, ellos tenían todo al día. Eran hipócritas. Porque en realidad en el templo, aparte de leer, porque sí lo hacían, leían la Torá, sí limpiaban el templo, sí prendían las velas al Dios. Pero su condición pecaminosa demostraba una impiedad a los demás. No soportaban al pobre y menos que los tumbaran de aquel lugar que ellos se habían puesto para ganar dinero del pueblo. Entonces no soportaron a Jesucristo y lo mandaron a matar. Acomodé el lugar, hicieron lo que sea con tal de que lo mataron. Si al principio Poncio Pilato no lo quiso asesinar y se lavó las manos mandándolo a donde Nero. Bueno, entonces fueron allá donde el otro y le dijeron para que lo mate. Ellos mismos iban con Jesucristo para todos los lados para que lo crucificara. Hipócritas. La actitud hostil que ejercieron los fariseos hacia Jesús se explica en las raíces mismas que le dieron origen a sus actuaciones cometidas que buscaban descartar el propósito de Dios, el Cordero Santo, que había descendido del cielo de Dios para dar la buena noticia de salvación y vida eterna a Israel y al mundo. No les convenía a estos fariseos que lo dijera. Fueron ellos mismos los promotores de persecución, murmuración, de falsas acusaciones, de burla, de mentira, de desacrédito contra el Señor, sin lograr alcanzar sus propósitos, pues Jesucristo nuestro Señor se levantó triunfante en la cruz del Calvario. Victorioso, llegó a la gloria del Padre. Pero no llegó a la gloria del Padre sin antes haber bajado a hacer juicio al infierno y haber puesto bien firme en las personas como yo, que tenemos convicción de que ese Dios, que era el Padre del Señor Yeshua, era el mismo Dios. Y Él es el poderoso. Y estos arquitectos desecharon esa piedra. Esa es la verdadera razón. Algunos fariseos, refiriéndose a Yeshua, decían, ese hombre no procede de Dios. Él está mintiendo, porque no guarda el día del reposo. ¿Dónde está escrito eso? Juan 9:16. Ahí está escrito. Entonces, a pesar de que el mandato era de destruirlos a todos, sin formar alianzas con ellas, si tenerlas misericordia en los tiempos de Salomón, vuelve a ser mencionado. En Primera de Reyes 9:20, también permanecían en la región del Canaán en los tiempos del regreso del cautiverio de Babilonia. Y está en Esdras 9:1. El término fereceo se traduce como aldeanos y sus orígenes de vinculación con los heteos y con los refaitas. Esta relación sería la que identifica a los fereceos como uno de los pobladores o de los pueblos que tenían elevadas estaturas, que eran como gigantes, como se revela en Deuteronomio 2:10 y en Deuteronomio 3:11. La historia de los fereceos confirma una vez más el celo de Jehová para que los hebreos no se mezclen con ningún otro pueblo. Esa era el punto principal que Dios te da, que no te mezcles con los otros pueblos. He ahí la enseñanza de un padre cuando te dice a ti, no quiero verte en las esquinas, no quiero que te mezcles. Puede ser, hola, ¿cómo estás? Buenos días, educado con todo el mundo, con tu vecino. Pero yo no quiero que tú te mezcles, ¿verdad? Con aquellas personas que están haciendo lo incorrecto. Y nosotros no lo entendemos. Pero es un mandato divino, es de tu Padre Celestial, esa ordenanza.
Es decir, que para que no contrajéramos esos enlaces, eso con los nativos, ni tampoco adaptáramos esos ídolos que ellos tenían por dioses, pues. Eran politeístas y Jehová no comparte con nadie su gloria. Dios es Dios. Él no comparte con nadie su gloria, con nadie. Lo que no quería el Señor, nuestro Padre, era que nos contamináramos. Y ahí, cuando tú tienes que tener marcada tu ética y tu forma de ser. Y ahí es donde te identificas como una hija de Dios. Cuando tú no te contaminas, ¿te puedes mezclar? No, mezclar es mezclar. No. Puedes estar en el grupo porque Él te manda a esa tierra. Ahí en mi primer video de estos 7 naciones más grandes y poderosas que nosotros, que son vencidas por Dios, que te decía, me mandó acá a los Estados Unidos, a este pueblo, pero no a mezclarme con las iniquidades o las cosas impías que puedan pasar aquí. Un alma sin preparación para la guerra y la conquista es vulnerable. Vuelvo a repetirle, un alma para la guerra, para la conquista, sin preparación, es vulnerable. ¿Cómo me preparo yo para esto que yo no veo? ¿Cómo me preparo yo si estoy aquí en mi casa, en 4 paredes, no voy a conseguir un trabajo y de repente pasa algo y se me fue el trabajo o lo que sea? No puedo salir. ¿Cómo me preparo yo? Con su palabra. Si usted no se prepara, no va a ganar la guerra. Si usted no estudia, no va a ganar la guerra. Es vulnerable en una conquista. No va a conquistar. Fueron difíciles de conquistar, desalojarlos y romper sus murallas, porque no temían. Eran implacables. Ellos pisaban y destruían al ser humano. Eran aterradores. Eran toscos. Guerreaban a lo bruto, a lo salvaje. Por eso es necesario poner mucho énfasis en aprender. Los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas. He ahí donde yo insisto, recalco, pongo fortalezas fuertes porque necesitas estudiar esos libros de la Torá, los mandatos, las ordenanzas, para que tú puedas estar preparado. Las nuevas enseñanzas, la gente de ahora quiere dejar eso a un lado. ¿Por qué? Porque ya fue, ya pasó, es de la historia. No, señora. No, señor. Eso tiene que ser su base de enseñanza. Porque si usted no está preparado con esa base, va a perder la guerra, porque no va a encontrar nada que lo pueda a usted llevar a una victoria. Escuche. Escuche de quienes ya pasamos por muchas. Escuche. Y que si se lo decimos o si yo se lo digo, se lo estoy diciendo por amor. Porque trabajo para Hashem ahora. Y el amor y la misericordia que tuvo conmigo y tiene hasta ahora y tendrá siempre y cuando yo esté firme en los preceptos, las puedo compartir contigo. Y algún día que yo no esté, porque no somos inmortales, ¿verdad? Y si el adversario logra hacer cualquier tipo de cosa y mi Padre Celestial lo permite, como permitió con muchos de los antiguos, ¿verdad? Porque no, Pedro
que lo convirtió él, lo decapitaron. Juan el que sumerge, el Juan el Bautista, fue decapitado y lo entregaron en una bandeja de plata, su cabeza. Entonces, ¿qué tengo yo, la Chile, que no trate de hacer lo mismo? En estos tiempos no se utiliza eso, se utiliza el asesinato legal. Todo lo que pueda matar a una persona legalmente, lentamente, pero que sea legal. Si algún día falto, aquí está. Lee, escúchalo. Recuerda lo que te dije, las palabras. Y tal vez, porque nunca es demasiado tarde, tal vez tenga que ser así para que esto quede como legado de alguien que realmente te dijo la verdad, lo que está escrito. Siempre los enemigos espirituales, en todo momento y en todo tiempo, siempre hacen alianzas con los enemigos de afuera. Es que si no, no se puede vivir. No creen en el Dios verdadero. No lo creen. Otras personas hablaban diciendo sobre Dios, ¿verdad? Sobre el Señor Yeshua cuando lo querían matar. Decían que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Está en Juan 9:29. Búsquelo. Una parte de ellos llegaron a pronunciar sobre el Señor y Salvador la siguiente expresión: un hombre pecador. Y yo lo escuché al obispo que nosotros, perdón, al papa que nosotros tenemos ahora en este tiempo, diciendo esas frases. Sí, están escritas en Juan 9:16. Y dice, el Señor y Salvador es un hombre pecador. Lo escuché hace 3 años, pero debe de leer bien todo para que usted pueda saber. Por eso es que viene uno, el otro, y cada uno tiene su razón, porque cogen solamente el versículo pequeñito para mandar un clavo. Usan la palabra de prostitución del Señor como prostitución. La palabra la cogen como prostitución, la palabra del Señor. Y no debe de ser así. Por eso está tan molesto nuestro Dios. Esos contextos de acusaciones que Jesús le comunicaba a ellos y a los escribas mismos que estaban en ese templo en esa época, un mensaje delante de la gente y de sus discípulos, siempre, sacando a la luz quiénes verdaderamente eran ellos. Por eso no los querían. Y donde hasta le dijo, entre otras cosas, serpientes, generación de víboras. Es cuando tú, como la lucha que nosotros tenemos en el día de hoy. Mi lucha personal. A la gente no le gusta que le diga la verdad, que le diga lo que es, que le diga lo que erróneamente está haciendo, si está equivocado en lo que está haciendo y cometiendo. No le gusta, porque le gusta ser hipócritas, fariseos. Lo único que Dios pedía era obediencia, nada más. Les dejó una pequeña cosa de hacer y no la hicieron. No la hicieron. Imagínese usted, aquí tenemos un pasaje bíblico donde nos dice esto sobre en Jueces 1:4, Judá y Simeón.
capturan a Adoní Besec. Aconteció después de la muerte de Josué que los Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Si tú trabajas con lo que Dios te da, y si tú todo en tu vida lo consultas con Él, todo lo que en tu vida haces es previsto a lo que Dios te da. Agradeces a Él y alabas su nombre en todo momento. Siempre la lucha y la pelea que tú tienes con Él. Con el adversario me refiero, no con Dios. Te la va a entregar Dios en tus manos. Pero para eso necesitas sacrificios. Porque para entregarle a la tribu de Judá, a los fereceos, ellos tuvieron que pasar 40 años, pero por necios. Pero si tú y yo nos ponemos a hacer lo correcto en la vida, te va a entregar así, al caminar de tu vida, pero con felicidad. Llegas a estar en lo alto con felicidad, disfrutando lo que tienes, sin angustia, sin preocupaciones. Porque el ángel de Dios va delante de ti, como dice su palabra en Éxodo 23:23. Bien. Todas estas cosas y todas estas infamias que estos fereceos habían hecho en contra de nuestro Señor Yeshua, para que pudieran ellos salir victoriosos y que la gente no se le fuera a una nueva religión y se le dividiera, porque ese era el fin que no quería. Que hasta ahora lo mantienen así las nuevas religiones más grandes, que no quieren que se dividan, que se han hecho tantas divisiones pequeñas. Lo que no quisieron que se pasara con el Señor Yeshua, ahora ha pasado, pero es peor porque son diferentes religiones con diferentes ideologías, que siguen adorando a imágenes y a bultos y a otros dioses, no al Dios verdadero, y lo engañan teniendo una cosa con la otra. ¿Qué nos decía en ese tiempo a los fariseos el Señor Jesús en Mateo 23:1-36? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es una cátedra? Es toda la enseñanza. En la enseñanza, sobre la enseñanza de Moisés, se sientan todos estos escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué quería decir el Señor Yeshua en esta frase? Que si yo veo a un pastor que está diciéndome lo que está escrito aquí, la base,
la cátedra de Moisés, pero él no la sigue. Entonces yo voy a hacer lo que está escrito, en otras palabras, voy a hacer la cátedra de Moisés, mas no lo que hace el que está diciéndome eso. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Ellos cogen la palabra solamente para prostituirla, para sacarle dinero y ventaja, pero no actúan en base a lo que estudian. O sea, si yo vengo aquí en estos videos y le digo a usted que sea correcto, que no se desvíe, que aunque sea lo que sea, aunque le hagan comer piedra, aunque a usted le hagan lo que le hagan, le quiten sus bienes, le quiten a sus hijos, lo metan en sus cosas incorrectas, aunque su familia la tengan amedrentada, aunque su familia haga lo que le haga, usted manténgase firme en el Dios al que usted cree, porque ese Dios es el que la va a sacar y la va a llevar y la va a bendecir y la que le da lo que le promete. Y yo no hago lo correcto. Entonces usted se va a dar cuenta. Porque yo estoy aquí predicando algo de lo cual yo no lo hago. Yo le estoy a usted diciendo, le estoy pasando a usted un estudio bíblico, que son las cátedras de Moisés, como dice el Señor Jesús. Pero yo no hago eso, yo no lo sigo. Por eso se refería el Señor, Yeshua. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si yo te lo digo, soy humana, dice la gente, puedo pecar. Pero si yo te predico algo de lo cual que yo estoy haciendo, entonces no sirve. Si yo te estoy hablando a ti, porque yo no predico, yo solamente te enseño, pero esto es personal, y lo que sí es personal y que lo he vivido, sí te lo puedo predicar. Eso sí, porque yo lo he vivido. Entonces, si yo hubiera aceptado y mezclarme con la nación y hacer lo incorrecto, entonces no hagas lo que yo hago. Pero lo que está aquí escrito, sí hazlo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, si yo a ti te digo que ayunes, si yo a ti te digo que ores, si yo a ti te digo que estudies, son cargas que tú las tienes que llevar. Pero te digo que las hagas, pero yo no las hago. No, yo primero las tengo que hacer yo, tengo que limpiarme yo, tengo que hacer todo lo que es difícil, pasar por ese valle de lágrimas, por el valle de los huesos secos. Cuando yo haya pasado por todo eso, entonces tengo la experiencia propia de poder venirte a decir a ti lo que yo pasé. O sea, predicarte y ponerte a tu conocimiento lo que a mí me pasó. Y eso se llama testimonio. El testimonio de lo que Dios hizo conmigo al sacarme de ese valle. Porque yo soy testigo y te puedo predicar las muchas cosas difíciles que me han tocado pasar. Pero Dios me tocó. Mandó al ángel custodio delante de mí que camine conmigo y me enseñó cómo yo tengo que invocar a ese ángel. ¿Dónde está eso? Estudia. No pares. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Yo voy a la iglesia bien encachinada.
Ay, me compré esta ropita nueva para ir a la iglesia. Ese es mi gusto y mi placer. Y me pongo la collar y me pongo el arete y me pongo todo. Me voy a la iglesia y busco el primer asiento donde todo el mundo me vaya a ver. Y me voy a la peluquería y me arreglo el pelo y las uñas y ando de lo más nice para poder ir allá. Porque es que quiero el primer puesto. Y yo quiero los primeros asientos. Pero en realidad no aman a Dios en su corazón, no van por Dios. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, que digan que ellos tienen más conocimiento y se exalta. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Yo soy tu hermana. Yo te amo porque eres mi hermano, porque eres parte de mi pueblo. Yo pertenezco al pueblo de Asher, el pueblo de Israel, y tú perteneces también a cualquiera de las otras 12 tribus que tú te identifiques. Por eso es bueno estudiar, porque yo me identifico cuando yo estudié quiénes eran Asher. ¿Cómo se identifican? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el propósito de esa tribu? ¿Qué era lo que siento? Entonces, si yo me siento identificada en esa tribu, yo pertenezco a esa tribu. Si usted se siente identificada, que le gusta ir de primera, a la guerra, pelear y tal, entonces usted es Judá. Pero no importa si representas a cualquiera de las 12 tribus, eres mi hermana. Porque somos del mismo pueblo de Israel. A eso se refería el Señor Jesús ahí. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre vuestro. Está hablando exclusivamente de líderes. Está hablando exclusivamente de pastores, de padres, de curas, de sacerdotes, de padres, de ancianos. No puedes, porque el único Padre que tú tienes es el que está en los cielos, tu Padre celestial. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, y ese es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús. Esta servidora es simplemente una mujer que tuvo aflicción, que ha tenido muchos problemas en su vida en los últimos años. Y las enseñanzas de una vida espiritual e intachable en los años anteriores han hecho que esta enseñanza sea ratificada por nuestro Señor ahora. Y nuestro Señor Yeshua, mi Maestro, en todo momento, en esta casa donde no hay nadie más que venga a darme un mensaje, sino Él, la levantó. La llevó a la colina más alta. Le hizo que se quite el plumaje, que se quite el pico, y que ese proceso tan doloroso bajara victoriosa con un traje nuevo, con un plumaje completamente renovado y un pico nuevo, para poder coger sus presas y marcar su territorio. Ven, sube ahora y haz tu transformación. Estás a tiempo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y deja que no sea yo, sino el Maestro Yeshua, que te enseñe. Así, el camino a llegar al Padre Celestial se te va a hacer menos doloroso. Los amo. Cuídese mucho. Espero que todo esto de la pandemia o la apertura que estamos haciendo, que vaya a venir de la pandemia, no sea contradictoria para nuestras saludes, de lo que estamos bien. Un abrazo a la distancia a todos, y a mis estudiantes escojo los comentarios
que marcan una enseñanza. No se sientan aludidas que todas las leo, pero necesito los comentarios de aquellas personas que marcan una enseñanza, no porque estén equivocadas, sino porque son un ejemplo para marcar una enseñanza. No dejes de comentar ni de compartir, de poner campanita en el vídeo en YouTube y de seguirme en las redes sociales, si es que te llega en tu corazón estas enseñanzas.